Nuestro disertante es el contador Marcelo Bechara. Él es el fundador y CEO de Voltis, la empresa que organiza el evento, y especialista en innovación y experiencia y transformación digital. Le damos la bienvenida a Marcelo. Muchas gracias, Ramiro. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de nuestro congreso en estas jornadas, de forma tal de que desde Paraguay podamos generar una caja de resonancia de lo que está ocurriendo en el sector, analizando las prácticas, las señales, las tendencias de nuestro sector. Desde Córdoba los saludo y les auguro una muy linda jornada. El tema que he propuesto conversar hoy tiene que ver con dar un paso más allá a la hora de innovar, de ver cómo hacemos la innovación. La innovación hoy es entendida por todos. Todos sabemos que debemos innovar para poder transformar nuestras organizaciones, y a partir del entorno y del contexto que estamos viviendo, que está caracterizado por cambios exponenciales, por una aceleración tecnológica y digital importante, por un perfil del nuevo consumidor y principalmente por la reinvención de nuestros modelos de negocios, la palabra que más ha salido en estos tiempos es la palabra innovación. Todos tenemos claro que debemos innovar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llevar adelante la innovación? Por eso, a partir de estos desafíos múltiples que estamos viviendo, se nos está interpelando, se nos está poniendo a prueba nuestras competencias, el liderazgo de nuestros equipos, el modelo de negocio, ¿no? Y donde lo que vale es preguntarnos el para qué vamos a hacer las cosas que debemos hacer, el cómo las vamos a hacer y el qué debemos hacer. Hago esta primera distinción porque muchas veces el para qué y el cómo no están profundamente reflexionadas, sino que nos adentramos directamente a hacer las cosas, a tener una agenda operativa para hacer las cosas. Por eso hoy yo quiero compartir 4 cosas concretas para poderles dar herramientas y llevar adelante esa transformación organizacional que tan necesaria es en estos tiempos. Transformación organizacional que ciertamente requiere una transformación personal y profesional. Voy a compartir pantalla de forma tal de poder mostrar la presentación. Ustedes me dirán si se ve bien. ¿Me dan una señal, por favor? Se ve bien, perfecto, muchísimas gracias. Bien, el título, y de lo cual quiero compartir hoy, es justamente la experimentación organizacional para el diseño de futuros. Y fíjense que hablo de experimentación, y aquí hago una segunda, mejor dicho, distinción, que tiene que ver no con una mejora sobre lo que ya tenemos, sino una experimentación para ver hacia dónde podemos ir en estas épocas de incertidumbre y de volatilidad. No estamos formados para gestionar la incertidumbre. Por eso, la respuesta a la incertidumbre que nos toca gestionar es experimentar, animarnos a experimentar, a hacer algo diferente, a buscar nuevos cómo a los mismos qué, o nuevos cómo a los nuevos qué. Por eso, en modo dron, vamos a navegar por 4 conceptos que quiero compartir, que tiene que ver con, primero, un diseño organizacional para la transformación, un enfoque metodológico para la innovación, un liderazgo innovador y sus competencias, y un concepto nuevo de diseño de futuros. Porque finalmente lo que queremos en nuestras organizaciones es una diferenciación competitiva que sea sostenible, pero a su vez que sea evolutiva, ¿no? Y hablo de la diferenciación. Nosotros, para podernos distinguir, ¿no?, debemos diferenciarnos. En otras palabras, es distinguirnos. Si no nos distinguimos en estos tiempos, nos extinguimos. Por eso, la recreación en forma permanente de nuestra propuesta de valor es vital en estos tiempos. Voy al primer concepto que tiene que ver con el diseño organizacional. Hoy
hay un concepto de una empresa que se dedica a la operación, pero también debe dedicarse a la exploración. Este concepto es el concepto de la empresa ambidiestra, una empresa que tiene foco en la operación, ¿no?, para lograr la eficiencia, pero también debe tener foco en la exploración para justamente lograr la diferencia. Eficiencia más diferencia hace que nuestra diferenciación competitiva sea sostenible. Fíjense en este cuadro qué pasa cuando nosotros tenemos, ¿no?, baja exploración y baja operación. Somos una empresa conservadora. Cuando tenemos una alta exploración, pero una baja operación, ¿no?, permanentemente estamos transitando nuevos terrenos, pero no consolidando lo que hemos logrado. Por lo tanto, somos una empresa que está en permanente aventura. Por otro lado, si permanentemente estamos pico y pala, ordeñando, ¿no?, y con foco en la operación, pero no exploramos nuevas posibilidades, somos una empresa minera. Pero, ¿cuál es el objetivo acá? Ser una empresa ambidiestra, que tenga un alto foco en la operación, ¿no? Vuelvo, con la eficiencia como norte, y también un alto foco en la exploración como la innovación como norte. Este es el concepto del diseño organizacional ambidiestro. Y eso requiere un liderazgo ambidiestro que, fíjense, no como de repente a partir de un brazo operador que tiene foco en la eficiencia, ¿no?, gestionando, y un brazo explorador que tiene foco en la diferencia, innovando, las estructuras que se disponen y se despliegan son estructuras no piramidales, no verticales, no jerárquicas, sino redárquicas. La jerarquía no está en la tira que llevo puesto, sino la jerarquía está en la red que nosotros constituimos. Y acá una tercera distinción. Hoy las empresas no competimos empresas versus empresas, sino que competimos ecosistemas colaborativos y de aprendizaje, ¿no?, versus ecosistemas. No soy solo yo y mi empresa, es la empresa más todos los stakeholders que conforman a la empresa y que le agregan valor a la propuesta. Por eso este es el diseño que yo quiero proponerles. Y fíjense, en este sentido, más que una organización piramidal, es pasar a hacer que la estructura nuestra sea un organismo vivo, donde en lugar que haya burocracia y jerarquías verticales, ¿no?, que haya disrupciones, que haya flexibilidad de recursos, que haya foco en la acción y no en la jerarquía, que haya equipos autónomos, un liderazgo que habilite, que inspire, que gestione con el ejemplo, que facilite, y no estos silos que habitualmente se conforman en las organizaciones a medida que van creciendo. Este es el gráfico claro, una estructura estática, bajo silo y jerárquica, a un organismo vivo, flexible, redárquico. Este es el modelo que nosotros proponemos a la hora de poder generar una diferenciación competitiva que sea sostenible y evolutiva. Ahora fíjense, para hacer algunas distinciones, cuando nosotros operamos el negocio, lo que queremos es sostenerlo y gestionar el presente. En otras palabras, ¿no?, el foco en el EBITDA. Ahora, cuando exploramos el negocio, lo que queremos es transformarlo y pensar en el futuro, construyendo y diseñando futuro en el presente. En términos de estrategia, generamos una innovación incremental, que es una mejora continua sobre procesos conocidos, mientras que en la exploración ya generamos una innovación radical, que más que una mejora continua sobre procesos conocidos, es una experimentación continua sobre lo que no conocemos. El foco está en la rentabilidad, mientras que el foco está en el crecimiento y el impacto en la exploración. Los resultados en la operación son concretos, de corto plazo, de bajo riesgo y de error cero, mientras que en la exploración son inciertos los resultados, porque la innovación, la transformación no es eficiente, sino que es una experimentación y una exploración que tiene el impacto en el largo plazo y que ciertamente tiene un riesgo, y que el principal indicador de progreso es el aprendizaje. En términos de pensamiento,
Ya no es más el pensamiento lineal, secuencial, predictivo que nos requiere la operación, sino es un pensamiento creativo, lateral y disruptivo. La cultura de silo, mientras que la cultura es de colaboración, y la estructura, como decía, es jerárquica en lugar de redárquica. Esto es para presentar las distinciones de un brazo operador con foco en la eficiencia y un brazo explorador con foco en la diferencia. Vamos al enfoque metodológico, que es el segundo punto que quería compartir. En Innovis, el spin-off de Evoltis, que se dedica a contribuir con las empresas a fomentar su cultura de innovación, diseñamos una metodología, un enfoque metodológico de 5 pasos. Y fíjense que a la hora de la transformación y a la hora de la innovación hablamos de un enfoque metodológico, por más que esto genere o pueda interpretarse como una tensión, pero para que la innovación sea sostenible, además de cultura de innovación, debemos tener un enfoque metodológico, es decir, un enfoque a procesos que nos permite implementaciones generalizadas. Por eso lo primero en este enfoque metodológico tiene que ver con concientizar a los líderes de la empresa, a los influenciadores de la empresa, a la alta dirección, a la alta gerencia, de la importancia que tiene la diferenciación competitiva, la importancia que tiene la innovación, el por qué, el para qué innovar, el por dónde empezar a innovar y cómo innovar. Luego de que nos concientizamos, generamos un diagnóstico de cultura e innovación, que ya en Paraguay lo hemos hecho, al igual que en toda la región, y empezamos a tener datos muy ricos respecto de cuáles son las fortalezas que las empresas tienen para innovar y las oportunidades de mejora. Por esto de que cuando queremos lograr cosas, lo importante es tener ganas, estar motivado, tener disciplina para sostener la motivación y enfocarse en las fortalezas y no en las oportunidades de mejora. Porque a la hora de lograr, si nos enfocamos en la fortaleza, aceleramos. Ahora, si nos enfocamos en las oportunidades de mejora, ralentizamos, frustramos y nos sale caro. Entonces, el diagnóstico, el saber dónde están nuestras fortalezas. Luego, la activación con un equipo que impulse la innovación en forma permanente, que es ese puente entre la dirección y los retos organizacionales. Luego, la ideación, que es activar el pensamiento creativo para poder generar ideas a partir de los retos estratégicos que nos propone la alta gerencia o la alta dirección. Y por último, la aceleración, de forma tal que esas ideas se prioricen y que las ideas se conviertan en proyectos que agreguen valor. Concientización, medición, activación, ideación, aceleración, nos permite a nosotros tener, con un enfoque sistemático, una evolución permanente de la innovación, haciendo que la innovación no sea el fin a lograr, sino que sea el medio que nos permita transformar nuestros modelos de negocio. ¿Qué hacer para esto? Y ahí les quiero dejar esta herramienta, que es la matriz de las 4 acciones, ¿no?, que se comparte Chan Kim en el libro de la estrategia del océano azul, que es la matriz ERIC, para ponerle un nombre, que tiene que ver con qué puedo dejar de hacer. Esto es eliminar lo que no agrega valor en nuestra agenda. Luego, ¿qué puedo hacer menos? Esto es reducir lo que no agrega valor. ¿Qué puedo hacer más para aumentar y potenciar lo que sí agrega valor y lo que queremos generar impacto? Y por último, ¿qué puedo empezar a hacer? Es decir, hacer cosas nuevas, crear cosas nuevas que hoy no estoy haciendo. Eso a nosotros nos permite, junto con el enfoque metodológico, tener priorización en nuestras agendas de trabajo. Por otro lado, ¿cuáles son las competencias como tercer punto a compartir? Nosotros visualizamos allí algunas competencias que tienen que ver con, fíjense, la adaptabilidad, la apreciatividad, la curiosidad, la escucha empática, la experimentación y la colaboración. La adaptabilidad, ya lo dijo Darwin, ¿no?, en su libro El origen de las especies, que quienes trascienden en el tiempo no son los más aptos, sino los que mejores se adaptan. Por lo tanto, la adaptabilidad a nosotros nos permite, con flexibilidad, poner foco en nuestro propósito.
La apreciatividad, esto es poder apreciar la totalidad de las cosas, pero primero ver lo positivo, y no habitualmente lo que hacemos a partir de nuestro modelo mental es ver dónde está el error o dónde están las oportunidades de mejora, a ver en dónde realmente nosotros nos destacamos para poder profundizar esa diferenciación competitiva y hacerla sostenible y evolutiva. La curiosidad, que la curiosidad tiene que ver con hacernos preguntas, con habitar la pregunta como competencia fundamental del ser humano, pero también como competencia general del líder. ¿No? La escucha empática, que tiene que ver con no solamente escuchar, que es una de las competencias más importantes que tenemos, ¿no? Sino también escuchar en forma empática. Esto es, no solamente ponernos en los zapatos del otro, sino sentir con el otro, hablar con el otro, conversar y también hacer con el otro. ¿No? La experimentación, esto es, ¿no? Tratar de, a partir de la metodología ágil o a partir del agilismo, poder nosotros experimentar, definir claramente el reto, empatizar con la necesidad, idear alguna solución y validarla o invalidarla en el mercado a partir de la hipótesis que nosotros presentemos. Por esto, este tema de el empatizar y enfocar, el idear y el hacer y el aprender es un círculo virtuoso que nos permite a nosotros experimentar en forma permanente. Y por último, la colaboración, que más allá de trabajar en equipo, la colaboración es trabajar en red. Por eso este concepto de la redarquía, y no solamente en términos internos, sino también en términos externos, con todos los agentes que componen ese ecosistema que conforma la empresa y la propuesta de valor. Por eso, nosotros en términos de competencias, podemos tomar la fuente, que se los recomiendo, que cuáles son las competencias que indica el Foro Económico Mundial, ¿no? A la hora de liderar la transformación. Ustedes lo pueden googlear perfectamente. Ahora, a los fines prácticos, nosotros hemos identificado estas 6 competencias a la hora de promover la transformación de nuestros negocios. Y por último, el concepto de diseño de futuros. Este es un concepto nuevo o una técnica nueva, que aquí el objetivo, ¿no? Es poder, así gráficamente, si ustedes lo identifican, es el DeLorean, ¿no? de Back to the Future, de Volver al Futuro, y acá la invitación es tomarnos el DeLorean y poner en la maquinita que tenía dentro la película, ¿no? Del auto, poner 2025, 2030, 2023, lo que ustedes quieran en términos de proyección, porque lo importante acá es poder identificar qué hecho o hechos del futuro, ¿no? deseamos que ocurran en un tiempo. Es decir, qué logros nosotros queremos tener, de qué nos vamos a sentir orgullosos, qué noticia queremos nosotros compartir que genere el impacto, que deje huella a futuro. No hablo en términos operativos, por poner un ejemplo, no hablo de los KPI habituales, ¿no? O de los OKRs habituales, es decir, de los grandes objetivos, de los resultados claves que nosotros tenemos y de las iniciativas, sino hablar de algo, de ir un poquito más allá, del sueño que nosotros tenemos. Y para eso, ¿no? Lo que les propongo, en lugar de construir el futuro a partir del presente, es deconstruir el futuro hacia el presente. Por eso, en lugar de ir del hoy hacia el mañana, es volver del mañana hacia el hoy, identificando cuáles son las acciones estratégicas y tácticas que debemos nosotros tener. Estas son las 4 cosas que quiero compartir y que dejarles esta idea, ¿no? Que la transformación es un proceso, no un evento, como dice John Kotter, y que les recomiendo un libro, que es el libro Acelerar, de John Kotter, donde ustedes pueden profundizar este concepto de sistemas duales de gestión o empresas ambidiestras. ¿Esto qué nos permite para ir terminando? Esto nos permite a nosotros tener una organización con cultura de innovación,
¿no? Que sea adaptativa, anticipativa, ágil, que tenga la flexibilidad y la apreciatividad necesaria para ser creativa, que sea colaborativa, redárquica, empática, que pueda explorar y experimentar para ser aprendiente en forma permanente. Por eso, 4 conceptos para cerrar. El primero, que no hay innovación sostenible sin cultura e innovación, que el nombre del juego es experimentar y co-crear, que la innovación es un proceso colectivo y evolutivo y que finalmente la transformación comienza por las personas. A la hora de innovar, juntos somos más que uno. Por eso, muchísimas gracias. Hasta acá mi presentación. Allí les dejo mi contacto por cualquier cosa que quieran profundizar y estoy a disposición por si, Ramiro, hay alguna pregunta que surja. Por supuesto, Marcelo, acá tenemos una pregunta para hacerte. Excelente la presentación y además gracias por acompañarnos y presentarnos esta presentación. Ahora, 2 preguntas. Primero, ¿de dónde sacas energía? ¿De dónde sacan energía los líderes para innovar y para inspirar? Bueno, interesante la pregunta. Creo que en estos tiempos el contar con energía suficiente y contar con una motivación suficiente para poder afrontar los desafíos múltiples que nos toca es vital. Les comparto un camino crítico que lo he tomado en forma personal y ojalá les pueda servir. Pero lo primero es preguntarnos qué tipo de emocionalidad tengo yo a la hora de afrontar estos desafíos. ¿Cuáles son las emociones que me embargan? Por eso, emociones positivas, ¿no? Como confianza, como entusiasmo, son las emociones que son necesarias a la hora de abordar estos desafíos. Emociones positivas. Lo segundo tiene que ver con el compromiso que yo asumo en forma personal. Porque fíjense, cuando tengo emociones positivas, por ejemplo, entusiasmo, proactividad, confianza, esperanza, ¿no? Puedo comprometerme o me sale natural comprometerme con el desafío que yo quiero gestionar. Emociones positivas, compromiso personal. Cuando tengo emociones positivas y compromiso personal, entonces genero relaciones positivas, atraigo relaciones positivas y me junto con gente que está en la misma línea, con las mismas emociones positivas o complementarias, ¿no? Y con un mismo compromiso personal. Luego, si tengo emociones positivas, si tengo un compromiso personal y genero relaciones positivas, le encuentro un sentido colectivo a lo que queremos abordar. Cuando hay un sentido colectivo, luego hay un resultado. Y fíjense, recién ahí aparece el resultado. Nosotros muchas veces decimos, quiero lograr tal cosa. Sin embargo, debemos generar este camino crítico de emociones positivas, compromiso individual, relaciones positivas, sentido colectivo, y ahí el resultado. Pero no se termina ahí este camino crítico, sino que una vez que yo tengo el resultado, ¿no? Siempre hay oportunidad de aprender, de generar un aprendizaje. Porque el aprendizaje luego nos lleva a lo que considero que es el último punto de este camino crítico, que es la superación. Porque no hay historias de éxito, no hay historias de fracaso, hay historias de superación. Excelente, Marcelo. Y en 3 palabras, ¿cómo implementaron el Innovation Lab y cuáles serían los tips para implementar un Innovation Lab? Para decirlo en 3 palabras, en la empresa generamos una organización ambidiestra, ¿no? Hace un tiempo atrás generamos este brazo explorador, lo llamamos Innovation Lab, y en el Innovation Lab le pusimos ciertamente estructura no operativa que pueda conversar y ser socio de la operación. Y en pocas palabras lo que hicimos fue identificar distintos motores para el Innovation Lab. El primer motor es identificar los retos que nosotros teníamos a partir de una cercanía con el cliente y poder interpretar las necesidades que el cliente tenía, ya sea en un horizonte presente, pero también en un horizonte futuro. Identificación de retos, lo primero. Luego generamos ideas a partir de esos retos. Equipos donde activamos los pensamientos creativos a partir desde juegos de gamificación,
o hasta metodologías ágiles. Cuando nosotros, a partir del motor cero que le llamamos nosotros, que es la identificación del desafío, generamos las ideas que podían aportar valor, luego aplicamos inteligencia de datos, o data science, ¿no? O data analytics, de ver qué datos nosotros podemos recolectar para que nos lleve a algún primer diagnóstico o a alguna primera conclusión. A partir de los datos generamos una hipótesis y esto nos alivianaba el concepto del experimentar. Una hipótesis que puede o no estar en lo cierto, pero lo importante es generarla para poderla validar o invalidar a partir de la puesta en práctica. Luego, refinada esa hipótesis, sí hacíamos, ¿no?, el testeo con una propuesta de valor en forma concreta.